hay que dejarse llevar por el corazón. Yo lo hice en mis inicios poniéndole un poco de razón, pero siempre con mucho carácter emocional. Es decir, quiero que los emprendedores, al final es la pasión mueve montañas, es lo que nos hace levantarnos cada día, y porque eso se suele decir, ¿no? Si cuando trabajas en tu pasión siempre es un poquito menos trabajo. Entonces invito a los emprendedores a que le echen pasión a la vida, pero que lo acoten con un poquito de razón. Bienvenidos a Emprende Radio. Hoy tenemos con nosotros a María Gómez Campillo. María, bienvenida. Hola, muy buenos días a todos. A ver, lo primero, agradecerte que hayas venido. Es verdad que nos ha costado mucho ponernos de acuerdo, mucho cuadrar nuestras agendas, pero bueno, pues al final era una de las personas que tenía más claro desde el inicio que quería que viniera, y al final he conseguido sentarte aquí con nosotros y te agradezco tu predisposición. Pues muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Ya siento esta agenda que tengo, que es como milimétrica. De hecho, cuando la gente me dice ¿cómo llegas a todo?, yo digo porque tengo muchos calendarios en Google de muchos colores. En realidad ese es el secreto, y es verdad que pues bueno, me apetecía tener un rato tranquilo para poderle dedicar, ¿no? Las cosas hay que hacerlas con cariño, y entonces por eso yo creo que nos ha costado un poco más, pero yo creo que merece mucho la pena el poder estar aquí, te lo agradezco mucho, y bueno, pues y poder contar pues esta gran aventura que es del mundo empresarial. Yo te conozco vía redes sociales desde hace mucho tiempo, pero no hace mucho nos conocimos personalmente en un acto de Cámara de Comercio. Además, una de las personas que estuvo presentando su proyecto ese día en la presentación que hiciste pasó también por nuestros micrófonos, que es María del Salz Medina. No sé si te acuerdas que tenía, pues ella tenía su propio proyecto de aceite de oliva que estaba creando y que lo estaba empaquetando y que lo estaba comercializando, y vino aquí y nos contó toda su experiencia. Sí, claro que me acuerdo. De hecho, tengo yo la botella de aceite en mi cocina, muy bonita, que además el otro día pues pusieron como un mercadillo, y me acerqué a saludarla y dije, bueno, pues me voy a llevar, ¿no? O sea, conocí tu proyecto en los inicios. Me encanta ver cómo la gente pues persigue una idea, ¿no? Un proyecto, una idea, una inquietud. Y le dije, por supuesto, voy a participar en este proyecto, y me llevo mi botellita, ya la instagramearé en algún momento. Pero sí, soy conocedora, y la verdad es que está genial cuando puedes pues analizar diferentes proyectos, ver además de diferentes sectores. Y luego a mí la agroalimentación, por ejemplo, es un sector que me gusta mucho, en el que trabajo ya desde hace muchos años, y que creo que tiene un recorrido maravilloso, que se pueden hacer muchas cosas y que al final todos comemos. Entonces que es como muy agradecido porque se tangibiliza, ¿no? Las cosas que haces se tangibilizan muy rápido porque las ve el público final pues casi al instante, ¿no? Que otros sectores con el que también trabajo, que es el B2B, ¿no? El sector más industrial, pues a veces cuesta un poco más ver esa tangibilización, y entonces pues siempre hay que poner como más energía y más fuerza para poder pues lanzarse a hacer determinadas actividades. Cuéntanos quién es María Gómez Campillo, para la gente que no te conozca, que se haga una idea. Bueno, pues yo soy una persona que se dedica a la consultoría de marketing y comunicación. De hecho, me gusta mucho decir, cuando me dicen, ¿tú a qué te dedicas? Y yo digo, bueno, pues yo soy como una abogada, pero del marketing, ¿no? Y la estrategia en las empresas. Y bueno, soy una persona bastante inquieta. Yo estudié Administración y Dirección de Empresas, lo volvería a hacer 1 y 1000 veces. Me encantó pasar por la Facultad de Económicas. Tenía muy claro que me quería dedicar desde siempre al mundo del marketing, pero con una base muy de empresa, ¿no? Además, en aquella época pues no había tantos grados ni tantas especializaciones como ahora. Entonces, pues bueno, pasé por Administración y Dirección de Empresas, y sí que me especialicé en marketing, ¿no? Y me acuerdo que cuando yo empecé muy, muy jovencita mi carrera profesional, y en la misma semana me ofrecieron entrar en lo que era la antigua CAI, ¿no? O en Adidas. Uno era finanzas y otro era marketing, ¿no? Que son mis dos grandes pasiones, las finanzas y el marketing, ¿no? Que me dice la gente, pero ¿cómo puedes tener esas dos? Pues porque son completamente compatibles, ¿no? De hecho, me dicen que soy una marketingiana financiera, que mucho marketing, pero que como no cuadre el número, que no pasa el plan estratégico. Y dije, bueno, la razón te dice, ¿no? Vete a la CAI, ¿no? Un banco, tal. Y el corazón te dice, vete a Adidas, a marketing, a volar por el mundo. Y pues tenía 23 añitos recién cumplidos, y le hice caso al corazón, ¿no? Porque pensé que era un momento en el que me tenía que dejar llevar por el corazón, siempre con responsabilidad, pero que luego ya pondría cabeza. Y bueno, pues allí empecé mi carrera, la verdad es que fue increíble, pues viajé mucho, conocí a un montón de gente, estaba
en comunicación y en los departamentos de eventos y la verdad es que fue súper interesante, aprendí mucho. De hecho, pues con 25 años me tuve que ir a una Eurocopa a Portugal con 500 clientes directamente llevándome un avión. Esas vivencias de la vida que dices tu madre de Dios, ¿no? Pues muchos eventos en Madrid, muchos viajes, también muchísima presión, ver lo que es trabajar en una multinacional. Yo siempre decía que sabíamos cuándo entrábamos y nunca cuándo salíamos, ¿no? Que hoy en día eso, pues en algunas empresas sigue siendo así y en otras ya no. Pero aprendí mucho, aprendí también lo que es trabajar en equipos de alto rendimiento y aprendí a que cualquier cosa que me propusiera la podía conseguir. Yo creo que fue el máster de la vida. De hecho, siempre se lo dije a mis padres, yo creo que este ha sido mi máster de la vida, luego me hice 2 más, pero este fue el máster un poco de mi vida. Y como siempre, pues yo quería ya, cuando me di cuenta que el marketing sí que era mi pasión, dije, venga, pues ahora voy a hacer un máster. Hice el máster de Dirección de Marketing y Gestión Comercial en ESIC y con eso se salté a un puesto nacional de directora de marketing nacional en la OCA. Y me gustó también ese salto porque al final yo en Adidas tenía un trabajo como más vertical, me dedicaba pues solamente a una cosa y eso me permitía tener como más horizontal, ¿no? Pues tocar más áreas del marketing y hacerlo además pues igualmente a nivel nacional, ¿no? Además me quitaba un país que era Portugal, que Portugal está muy guay para ir de turismo, pero dije, me parecía como más asequible, ¿no? Y la verdad es que estuve fenomenal, hice grandes amigas también en Adidas, hice grandes amigas en la OCA. Y lo que pasa que sí que pasó que llegó un momento en que, pues bueno, hubo pues una decisión de socios, ¿no? Y se querían llevar parte del departamento a Valencia. Y yo Madrid, pues sí que a lo mejor me hubiera ido, pero Valencia no. No, me apetecía más ciudad más grande que ciudad más pequeña. Y entonces, pues, luego también dije, bueno, pues venga, había varios proyectos y al final opté por el de Plaza Imperial. Porque dije, bueno, quiero tocar como todos los campos. He tocado el mundo multinacional, he tocado la empresa y ahora quiero un proyecto que yo pueda ver nacer desde cero, ¿no? Y justo en ese momento estaban construyendo Plaza Imperial y en esa misma semana además me ofrecieron 3 puestos de trabajo diferentes, no diré las empresas por confidencialidad, pero uno era para hacer internacional, para viajar Sudamérica y Grecia, el otro era industrial y este era un proyecto en Plaza que yo me acuerdo que veía al descampo y decía, pero ¿estás segura de lo que estás haciendo? Se te está yendo la cabeza. Y dije, bueno, no, me apetece mucho ir a un proyecto local, es un proyecto en el que se invierten muchos millones de euros y me apetecía tener como más contacto institucional, porque es verdad que en la empresa multinacional y en la empresa nacional, pues yo estaba mucho en Madrid, pero me faltaba un poco lo que era el mundo institucional más pues de la comunidad autónoma, o sea, mimetizarme más con lo que era la ciudad, no con tanto con Madrid-Barcelona, sino también con la propia ciudad. Y yo creo que fue el proyecto para hacer eso. O sea, conseguí... además me acuerdo que estaba eligiendo... Claro, yo estaba allí, ¿no? Y me decían, ¿dónde quieres los puntos de luz para luego poder hacer todas las acciones de marketing? Claro, yo miraba y decía, tengo 202... O sea, tengo aquí un montón de metros cuadrados donde pongo los puntos de luz para el árbol de Navidad, para cuando luego tenga que venir la televisión, para cuando haya que hacer eventos, ¿no? La propia inauguración. Y yo dije, fíjate, estas cosas que luego nadie nunca sabe, ¿no? Poniendo los puntos de luz en un centro comercial, ¿no? Como en una casa, y me hacía como mucha gracia. Y la verdad es que fue un proyecto increíble. Es verdad que llegó un momento en que ya no sabía si era lunes, domingo, porque los centros comerciales están abiertos todos los días. Y eso es verdad que te hace perder un poco el día de la semana en el que te encuentras, ¿no? Hicimos muchas cosas, fue un centro comercial que yo creo que fue un proyecto muy ambicioso. Fue donde la Expo fue el centro comercial más grande de Aragón durante mucho tiempo. Y la verdad es que conseguí precisamente ese objetivo que era pues conocer más la ciudad, cómo se movía la ciudad, el tema institucional, mucho más el marketing local, con ONGs, poder hacer muchas cosas que no venían de la multinacional, que muchas veces vienen marcados por una política internacional que tú acabas un poco acoplando en cada uno de los países, ¿no? Y entonces tienes menos capacidad de maniobra. Sí que es cierto que además yo en la OCA pues estuve ya en consejos de administración, tuve mi primer consejo de administración con 26 años, que yo siempre digo que eso es otra película, lo de los consejos de administración y en una edad tan joven, pues yo digo que soy ya medio tablas, yo creo que para toda mi vida, ¿no? Y es verdad que en Plaza Imperial fue un proyecto muy, muy chulo y entonces a mí me empezó yo trabajaba mucho. De hecho, pues bueno, tenía un pinzamiento ciático por estrés, tal, no sé qué, pero me encantaba lo que hacía. Siempre he tenido la fortuna de que me ha gustado mucho todo lo que he hecho. Pero había un gusanillo que me picaba ahí. Y era el tema de la formación, ¿no?
Yo siempre vengo, pues en mi casa, ¿no? Pues mi padre es catedrático, ¿no? Aquí también en la facultad, de hecho, en economía. Y en económicas. Y siempre he tenido la inquietud de la formación, siempre me ha gustado mucho. Y yo veía que con la vida que llevaba, es que era imposible. A lo mejor me comprometía a dar una charla y estaba histérica de que no llegaba y solo era una charla. Tenía muchos viajes, ¿no? De hecho, en Plaza alguna vez me pasaba de estar saliendo de la oficina y me estaban mandando pues, los billetes de AVE para el AVE de las 7 y eran las 9 de la noche y cogía el AVE de las 7 del día siguiente. No podía planificar mucho mi vida, ¿no? Entonces yo esto me venía rondando la cabeza diciendo, me encantaría hacer esa parte de mi vida, ¿no? O sea, ahí sí que le metí razón, ¿no? Le metí razón porque dije, no estás consiguiendo esto que quieres hacerlo. Tienes que pensar, darle una vuelta a tu vida porque tienes mucha inquietud, pero no lo estás haciendo. Entonces, o encuentras la manera de hacerlo o piensa cómo, porque no puedes dejarte de hacer esa faceta de tu vida que te llama tanto la atención. Entonces, pues yo seguía ahí run, dando vueltas, ¿no? Meditándolo con la almohada. Y de repente tuve un suceso personal un poco inquietante y es que me intoxiqué por gas en el Pirineo. Es que se lo conté a poca gente. Y entonces estaba en una UBI móvil bajando y me dijo el médico, te quedaban 30 minutos. Y dije, bueno, pues la vida te da señales, ¿no? Señales te da la vida. Tienes que pensar muy bien con esta segunda oportunidad qué es lo que vas a hacer. Y me acuerdo que eso fue pues fue en la Inmaculada, un puente de la Inmaculada. Y un día 2 de enero estaba mandando un burofax para hacer baja voluntaria de Plaza Imperial y poder encauzar el proyecto de mi vida, ¿no? Y poder pues hacer formación, montar mi propio proyecto. Además coincidió con que me ofrecieron llevar una parte en Aramón durante una temporada y me encajaba perfectamente porque podía compatibilizarlo mientras yo además decidí que entonces iba a estudiar un doctorado para poder luego ser profesora en la universidad. Y fue como que me vino todo, o sea, fue como que todo fue todas las piezas fueron encajando de repente. ¿No? La gente me decía, se te ha ido la cabeza, estás loca, esto de la intoxicación, cómo dejas un puestazo, no sé qué. Y dije, pues porque hay momentos en la vida en que hay que tomar decisiones, hay que ser valiente. Llevo pues sin parar casi 8 años, o sea, con muy pocos días de vacaciones, entregada a mi pasión, y sí voy a seguir entregada a mi pasión, pero he decidido parar, pensar y evolucionar. Digo, quiero ser como la mariposa, ¿no? Evolucionar. Y la vida pues me ha dado una señal para simplemente parar y pensar. Si seguir haciendo lo que me gusta, que es lo que estaba haciendo, pero poder integrarlo con otras cosas como es la formación, ¿no? Entonces, pues, bueno, me puse a estudiar el segundo máster en Management, en Economía de las Organizaciones, en la uni, y me saqué un doctorado, a la vez que lo compaginé con el trabajo, ¿no? Y con el desarrollo de la empresa. Y luego, pues, la verdad es que empecé dando también clases en la universidad, he estado 8 años aquí dando clases en económicas, y luego empecé también a dar en la universidad privada, por temas también de compatibilidad, porque en la universidad pública, que di en mi facultad, ¿no? Para mí era muy bonito haber estudiado allí, haber estudiado el doctorado allí y luego dar clases allí, me parecía chulísimo, ¿no? Y poder compatibilizarlo con la actividad profesional. Pero es verdad que luego me surgieron problemas porque en la universidad pública es más complicado compatibilizarlo con una actividad privada. Y justo pues sí que me ofreció la oportunidad en el grado que hay con la Universidad San Jorge, pues tener un horario más flexible, ¿no? Y además dar las asignaturas que a mí me gustan. Y entonces pues me lancé de cabeza, me hicieron un plan de carrera, estoy muy agradecida, y me ofrecieron un plan de carrera muy chulo. Entonces la verdad es que ahora doy en los máster que me encanta, en el Executive MBA y en el GESCO que yo cursé, en el de Marketing Digital, y bueno, y soy profesora del grado que es Marketing y la Universidad San Jorge. Entonces, pues bueno, muy contenta de poder elaborar esa faceta, y encima ahora soy directora del máster de Marketing y Comunicación Corporativa de la San Jorge, con lo cual es más allá, no solamente doy clases, sino que gestiono dentro de lo que sería la propia universidad. Es un máster además que me encanta, que da acceso tanto al doctorado como al mundo profesional, o sea, es un máster que es profesional y académico, con lo cual es como que junta todas esas cosas que me gustan, ¿no? Además, pues también permite pues a periodistas pues tener una parte más de empresa, a alumnos meterse en el mundo del marketing, ¿no?
o gente que se quiere actualizar. Entonces me gusta mucho y me siento como muy orgullosa de poder dirigir un programa así. Es como que veo que aquello que me fui marcando y que tomé la conciencia de pensar se va cumpliendo, ¿no? Y entonces mi cabeza seguía pensando, ¿no? Tú decías antes, y decía, bueno, pero tengo que cerrar el ciclo, me falta algo, me sigue faltando algo, ¿qué será, no? Y dije, es la divulgación, ¿vale? Yo siempre digo que tengo un ciclo, ahora sí que digo que lo he cerrado, ¿vale? Que es la parte de profesional de consultoría que hago, ¿no? Y de, como bien te decía, nosotros hacemos principalmente en My Consulting consultoría estratégica de marketing y comunicación, y para algunos clientes lo aterrizamos, es decir, tenemos equipo para poder hacer de agencia de comunicación, ¿vale? Pero hay empresas, por ejemplo, que tienen su propia agencia y trabajamos con la agencia que tengan en un momento dado, o echamos mano de un montón de profesionales que hay aquí en Aragón, con los que hacemos colaboraciones, y que encima trabajamos en este proyecto, en el otro nos gusta mucho la gente fija y no tenemos ningún problema, no suponemos competencia para ellos para nada. O sea, de hecho muchas veces son ellos los que nos llaman y nos dicen, María, poner por favor vosotros la cabeza de marketing y nosotros lo ejecutamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay para algunos que le aterrizamos con el propio equipo que tenemos en My Consulting, y en otros casos, me siento muy orgullosa de poder decir que tenemos trabajo para todos y que es más colaboración que otra cosa. Pero yo decía, me falta entonces hago la parte de profesión, de consultoría, la parte de formación, y dije, tengo que sumar el círculo, que es la divulgación. Y entonces fue cuando empecé a trabajar ya en medios de comunicación. Siempre me ha gustado mucho la parte de divulgación, por la parte que toco de comunicación, siempre he salido mucho en medios de comunicación, pero ahora ya participo de manera activa, ¿no? Pues soy colaboradora de Aragón Televisión, tengo una sección de marketing en Onda Cero todos los miércoles a la 1:30, y también colaboro también con Aragón Radio en Diario Económico, en la parte de negocios digitales. Con lo cual ahí sí que digo, has conseguido cerrar eso que es, trabajas en lo que amas, formas en lo que amas y divulgas en lo que amas. Y, me ha costado, ¿no? Ir cerrando el círculo, pero siempre digo que ha sido como bonito, como cada cosa en su momento, ¿no? Y la verdad es que estoy muy contenta de haberlo conseguido con más o menos acierto, pero estoy muy contenta de haber escuchado a mi cabeza y a mi corazón, y poco a poco haber ido tomando esas decisiones que me han permitido poder hacer eso. Has dicho una frase al principio, has dicho muchas frases, pero ha ido una que es la primera que he querido poner en mi mente, que es que te diste cuenta en Adidas, cuando estabas en ese proyecto, que podías conseguir todo lo que te propusieras. ¿Cómo aterrizamos esa frase para que la gente no se dé un golpe contra la pared? Pues porque hay que saber, primero, medir los tiempos. Yo creo que es muy importante medir los tiempos. Además, ahora también, yo por ejemplo en Adidas entré muy joven, con mucho ímpetu en algunas cosas, y le pasa mucho a las nuevas generaciones a las cuales yo formo, que muchas veces hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia y saber que hay que saber cuándo llega tu momento, saber escuchar y aprender, saber que no todo tiene que ser con ímpetu, que hay muchas cosas que sí que se tienen que hacer con mucha rapidez, pero que otras, si te dicen que no se puede, es que hay que saber esperar. Entonces a mí Adidas me sirvió para aprender a saber cuándo tengo que correr mucho porque vamos contra reloj, porque las multinacionales van contra reloj y además son, por ejemplo, lanzamientos internacionales y tenemos que llegar al día 1 y se trabaja bajo reloj a una velocidad que es increíble, pero también saber cuándo hay que esperar, cuando algo que tú harías ya, pues somos equipos muy grandes y hay que saber que te llega el turno en el momento en que te llega, y luego también hay que saber que formas parte de algo más. Entonces que hay muchas veces que aunque tú no entiendas por qué se están tomando determinadas decisiones, se están tomando por algo que a lo mejor tú no eres capaz de entender en ese momento, y que la persona que está tomando las decisiones tiene una visión más global y que tú solamente estás viendo un punto de ese océano. Entonces hay que aprender a respetar también por qué se toman esas decisiones, y también hay que saber hacerse ver en un mundo bastante competitivo, ¿no? Como es el mundo de la multinacional. Y también hay que saber, pues no tener miedo, ¿no? Pues yo llegué con una edad muy temprana en el que me pusieron muchos retos por delante, y yo también tuve la capacidad de decir, voy a luchar por ello, tú puedes, aunque a veces tengas miedo, porque claro que pase miedo en algunas cosas, ¿no? Cuando te dicen, sois un equipo de 4, una persona por una circunstancia está de baja, otra persona tiene que estar en otro evento y de repente os quedáis 2. Y yo siempre digo, gracias, Monse, por aquel evento que empezamos entre 2.
¿no? Y te estás llevando a 500 clientes a una Eurocopa a Portugal y eres una cría. Y pues claro que te echas algún lloro en el baño de venga, voy a poder con esto, ¿no? Y los nervios, pero porque te invaden los propios nervios y estás fuera de tu casa muchos días, eres joven y te apoyas en personas también que tienes cerca que luego acaban siendo verdaderos amigos. Y porque también no puedes mostrarte vulnerable en algunos momentos en que sí lo eres, en el que a lo mejor tienes algún tema personal y no se puede ver porque estás en un campo muy profesional. Entonces, por eso digo que tuve que conjugar juventud con mucha competitividad, con un trabajo muy, muy exigente a un nivel muy alto y aprender mucho y demostrar mucho. Entonces, por eso digo, si conseguí hacer todo eso, ahora que tengo más edad, más experiencia, más templanza por los años, pues si lo conseguí en aquel momento, qué reto, ¿no? O sea, sin que suene pretencioso, por favor, ¿no? Siempre desde la humildad y la prudencia, qué reto no puedo, con trabajo y tesón, ¿no? Que no voy a poder conseguir, si me lo propongo. Te lo he pedido porque tiene peso que una persona de tu experiencia él pueda explicar el que en realidad tú si te propones algo, pues puedes llegar a conseguirlo. Era un poco por lo que te estaba incidiendo en eso. Me gustaría que nos contaras cómo viviste ese paso de estar, digamos, de alguna forma protegida por una empresa porque estabas trabajando para un proyecto que está arriesgando pues o inversores o otras empresas, a cometer tú el propio riesgo y sentirte un poco en el vacío, ¿no? Sentirte, que es lo que se siente un emprendedor, un empresario, sobre todo cuando está empezando. ¿Cómo viviste ese cambio, ese paso? A ver, pues la gente, yo sí que tenía claro, yo hice mis números, ¿no? Como buena financiera, hice mis números y dije, vale, tienes un recorrido de ¿cuánto tiempo puedes estar así? 1 año y medio, ¿no? Porque además, claro, no es lo mismo a lo mejor la gente que, pues al final yo también me había acostumbrado a un nivel económico, yo venía de un puesto de subdirección del centro y de dirección de marketing, pues ya con un determinado nivel económico, ¿no? Una posición socioeconómica que, pues bueno, tampoco quiero renunciar a ella, vamos a ser realistas, ¿no? Pero dije, 1 año y medio sí, perfectamente. O sea, es como una inversión en ti misma. Es como si de repente dejaras el trabajo y te fueras a hacer un máster de estos que se hacen a full time, ¿no? 1 año y medio, yo me puse un horizonte temporal, 1 año y medio, incluso 2 años de horizonte temporal para poder abordar el proyecto. La gente decía que estaba loca. O sea, la gente directamente me dijo, ¿pero qué has hecho qué? O sea, has dejado un puestazo por lanzarte al vacío. ¿Qué necesidad, no? ¿Qué necesidad tienes tú de hacer esto? Que has estado de directora de marketing aquí, de directora de marketing aquí, o sea, pero estás loca. Y yo les dije, ¿sabes lo que pasa? Yo consulté a 2 personas que les tengo mucho respeto, ¿vale? Que habían montado empresas. Y me dijeron, si no lo haces ahora, no lo harás nunca. Y siempre te quedarás por tu forma de ser con la espinita de no lo intenté. Y eso te va a pesar una barbaridad. Y al final, si estás 2 años montando un proyecto, haciendo un máster, quiero decir que no estás... ¿Y qué es lo peor que te puede pasar? Que vuelvas al mercado laboral dentro de 2 años, que me decían que estamos seguros de que podrás volver en un momento dado con otro, vienes de tener 3 puestos de dirección, malo sería. Y dije, es que claro, es que porque me tengo que dar, o sea, se puede tener la visión del el vaso medio vacío, ¿no? O sea, medio lleno o medio vacío, ¿no? Entonces, y sobre todo era no te quedes con la duda de qué hubiera pasado. Y yo soy una mujer muy valiente. Entonces dije, no soy una mujer que se vaya a quedar con la duda de lo que va a pasar. Pero la gente se pensaba que estaba loca. Entonces sí que es verdad que sentí un poco de... sentí un poco de vértigo y no. Al final también como estaba ya matriculada en un doctorado, me presenté a las plazas de la universidad y no empecé en septiembre, pero empecé en octubre. Justo empecé a trabajar con una empresa mucho tiempo, ya desde octubre también. Entonces fue como un aterrizaje bastante llevadero, es decir, no fue como verte, no sé, en mi caso creo que fue como lo pensé mucho cómo lo iba a hacer, lo organicé muy bien, o sea, ¿no? Yo siempre digo, ¿no? Esta frase que tiene Abraham Lincoln de si tienes que talar un árbol, por favor 7 horas ¿no? afilando el hacha y 2 talando. Pues yo finalmente venía de puestos de dirección con mucha carga estratégica y cuando abordé este proyecto también lo hice más desde la razón que desde la emoción, fijaros, así como en la primera parte me he dejado llevar más por el corazón, aquí dije, no, mete más razón, porque como le metas mucho corazón, te vas a dar un tortazo.
Entonces, te ha servido el corazón para tomar la decisión, pero ahora me tiene mucha razón. Y entonces yo planifiqué mucho cómo iba dónde estaba el hueco de mercado, qué había en Zaragoza y qué no, dónde estaba mi valor, realmente mi valor diferencial, que está precisamente en lo que te comentaba de la consultoría, de hacer de directora de marketing de empresas. Y entonces me lancé mucho a eso. Entonces, pero al principio, no excesivo vértigo, fue más el cambiar la rutina de entrar en todos los días en una empresa pues a las 8 de la mañana y salir a las 9 de la noche. Fue más el cambio de rutina. A mí es lo que más me costó. Que de repente decía, bueno, pero sí, o sea, el cambio de vida. Eso es lo que creo que más me costó. Yo siempre digo muchas veces que no creo que me vuelva a tocar, pero que si me tocara alguna vez volver a trabajar para una empresa que no fuera un proyecto mío, que me costaría mucho el volver otra vez a esa vida, a tener un horario cuadrado, a tener unos límites muy marcados en el que no te van a dejar tener mucha creatividad para desarrollar, que yo creo que me costaría, o sea, que lógicamente si me tocara lo haría, porque yo creo que una persona cuando ya tiene su independencia, que crea sus propios proyectos y tiene su total libertad de horario, la total libertad de horario es que a las 11 de la noche puedes seguir trabajando en tu casa. Me refiero que es que la gente a lo mejor se está pensando que es irse al Pirineo, sino que a las 11 de la noche a lo mejor estás con el ordenador encima de las piernas haciendo cosas en tu casa, pero a lo mejor a la mitad de mañana estás llevando a tu hijo tranquilamente al médico porque lo puedes llevar. Entonces, en esa libertad a volver otra vez a encuadrarte en algo, yo siempre he dicho que a mí me costaría. A mí también. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que una vez que hemos dejado nuestra mente libre, como se suele decir, es difícil, es lo que dices tú al final. Yo trabajo muchos domingos. A mí el domingo por la mañana me chifla para trabajar porque estoy tranquila, con un café, no tengo interrupciones a lo mejor de lo que son las llamadas de la semana, que siempre son como... Y me dice la gente, ¡jo! ¿Trabajas el domingo? Y yo no me lo tomo como en ese tono negativo, yo me lo tomo como un espacio en el que puedo pensar, me gustan mucho determinados planes, acabarlos o darles un último toque ese domingo, que estoy como mucho más despierta, que me despierto muy tranquila, que además a mí me gusta mucho madrugar. O sea, lo veo como una oportunidad de poder además enfocar mis puntos de máxima energía de trabajo, de máxima productividad, porque además cuando trabajamos con la cabeza... hay que estar despierto, hay que ser muy productivo, no se trata de si ahora estoy muy cansada y no estoy sacando la mejor idea, igual es mejor descansar un poco y luego abordarlo en un momento en que realmente tenga ese punto brillante, ¿no?, que te hace diferente. Entonces yo lo veo como una oportunidad, siempre lo he visto como una oportunidad y me costaría mucho, sí, volver a lo mejor a una estructura más enlatada, si me lo permites. Quiero aprovechar la oportunidad de que tienes una experiencia muy dilatada formativa a nivel universitario. Yo soy, te lo adelanto, bastante crítico con, digamos, con la formación actual que se da, no solo a nivel de universidades, sino a nivel educativo en general. Y yo te quería preguntar, porque tú sí que tienes base real para poder vertir una opinión, si crees que realmente de la universidad, o sea, un estudiante que está estudiando marketing, sale preparado para lo que se va a encontrar en el mundo de las necesidades de la empresa, de la típica empresa que hay en España, o sea, de una pyme en el que ellos van a tener que desarrollar su propia actividad. Pues mira, aquí no voy a ser no voy a ser muy políticamente correcta y lo siento, pero es verdad, yo he dado aquí en la facultad, en Económicas, y luego doy en ESIC y en la Universidad de San Jorge. Y yo he estudiado en la universidad pública, luego he hecho un máster en la universidad pública y un máster en la universidad privada. Entonces, hoy por hoy yo creo que hay muchas carreras en la universidad pública que no están adaptadas al mercado laboral. Yo no te digo medicina a lo mejor o derecho, pero por ejemplo las de marketing yo creo que tendrían que tener una carga digital muy muy fuerte que sí que tienen las privadas. Entonces a mí me preguntarías, ¿los alumnos de SIC salen para enfrentarse al mercado laboral? Bastante bien. Salen con muchos programas de diseño, salen con idiomas... hay una fuerte... El claustro, muchos de los profesores del claustro somos personas que estamos trabajando en el día a día y damos clase, con lo cual es que casi llegamos y les estamos diciendo lo que hemos hecho esa mañana. Entonces ven el día a día de cómo va a ser, por lo menos ven cómo puede ser su futuro profesional o conocen... nos los llevamos a sitios, llevamos a gente invitada que les cuente casos de empresa, además de los nuestros que tengamos por proyectos... O en el máster, por ejemplo, de la Universidad de San Jorge, muchos de los jueves, es jueves, viernes y sábado, no todos, o sea, es viernes, sábado y algunos jueves. Pues todos los jueves, yo, por ejemplo, como directora, lo que he hecho es que hacemos visitas a empresas.
Entonces, por ejemplo, en la parte de comunicación política nos fuimos a las Cortes a ver un tema, un pleno. La parte de marketing digital, hablamos con varias agencias de marketing digital, así muy fuertes, que hacían SEO y tal, y nos fuimos a verlos. Otro día que hablábamos de diferentes de patrocinios, vino, pues, por ejemplo, personas del Real Zaragoza. Hablábamos de comunicación en franquicias, nos fuimos a la Mafia. O sea, entonces en ese sentido sí que creo que hay programas que si los directores o las personas que estamos impartiendo nos dejan la libertad de poder hacer esto que te estoy contando, sí que creo que a pesar de que siempre va a haber un gap, porque hay que también pues, hay que estudiar determinadas cosas, ¿no? Se va acercando bastante. Pero claro, para eso nos tienen que dejar tanto a los docentes como el propio programa tener la estructura para poder hacerlo. Porque la universidad pública el problema es que tiene unos organismos que la estructura es muy difícil de cambiar, los programas. No es tan fácil. O sea, yo doy clase en un máster oficial y para cambiar algo no veáis lo que tengo que hacer. Otra cosa es que luego tenga flexibilidad en hacer determinadas cosas, pero yo, por ejemplo, no le podría cambiar el nombre o no le podría... Cosas que a lo mejor os decís, pues si no veo por qué, bueno, pues no. Sí que puedo llevarme a la gente a los jueves de empresa, eso sí, pero otras cosas no. O sea, que tú ves que salen más preparados en la empresa, o sea, en la universidad privada que en la universidad pública en determinadas carreras más digitales, sobre todo, sí. Que avanza más rápido el mundo de la empresa. Claro, por ejemplo, yo lo que veo es que depende del área. En medicina, súper bien. La universidad pública, muy fenomenal. Quiero decir que no veo que haya un pero. Las ingenierías también muy bien. Derecho también muy bien. Pero es verdad que las que tienen más componente digital, pues las que hay de diseño gráfico, de no sé qué, las que tienen un componente digital business, carreras más de este tipo, analista de datos, de SEO, de no sé qué, estas nuevas, pues al final es que hay nuevas profesiones. Entonces, hay nuevas profesiones de analista de datos, analista de e-commerce, analista de customer experience, todo este tipo de cosas, pues es que es verdad que la universidad privada tiene planes más nuevos y entonces, aunque solo sea porque tiene planes más nuevos, se adapta más a lo que luego, a las profesiones que se están creando. Ahí, claro, la universidad pública tendría que replantearse cambiar los planes de estudio. Las cosas en lo público no suelen ser fáciles ni ágiles porque tienen estructuras muy grandes. Te lo quería escuchar, no sabía realmente lo que opinabas porque nunca hemos tenido esta conversación tú y yo, pero creía que tenía más peso en una persona que está dentro y que lo vea. Me gustaría, si hay un estudiante que nos está viendo ahora y acaba de terminar la carrera, por ejemplo Irene, que está ahí, Irene ha estudiado periodismo, acaba de terminar la carrera y ella le gustaría saber si tú ves, por ejemplo, cuando una persona, si es muy prioritario el que se embarquen en realizar másters o que intenten coger experiencias en empresas, sobre todo estos primeros años que tienen más facilidad de contratación porque va a ser más fácil que una empresa los cojan en un contrato en prácticas o de alguna tipología. A ver, depende. Yo lo que veo, a mí me gusta mucho que la gente trabaje 2 o 3 años antes de hacer un máster. Eso es lo que me gusta a mí. ¿Qué es lo que pasa? Que hay veces que no se puede. Es decir, porque no encuentran el proyecto que les guste. Porque tal. Entonces, en vez de estar a lo mejor sin hacer nada, prefiero que hagan un máster, claro que sí. Pero si no, a mí yo siempre prefiero 2 añitos, que trabajen 2 añitos y luego hagan un máster. También hay máster que van a perfiles más junior y otros que van a perfiles seniors. Por ejemplo, en el Executive MBA pedimos mínimo 10 años en un puesto directivo. Pero, por ejemplo, en los otros yo sí que veo o compatibilizarlo. Es decir, a mí lo que me gusta, por eso fíjate, yo el máster en el que dirijo antes era de lunes a viernes y lo cambié a fin de semana. ¿Por qué? Para que gente que está trabajando lo pueda hacer. Porque yo lo que sí que veo muy chulo es que tú, por ejemplo, vayas al máster viernes y sábado, te enseñemos cosas y el lunes vengas aquí y lo apliques. Eso me chifla. Eso está muy bien, porque eso lo estoy estudiando, voy con la cabeza como llena de ideas y tengo un proyecto en el que aplicarlo el lunes, con lo cual lo que haces es, coges el concepto, lo practicas, aunque lo practiques en clase, pero lo practicas en tu propia empresa, y te lo quedas para ti. Es como que aprendes y refuerzas muchísimo más. Una pasada. Entonces, en ese caso, por ejemplo, no me importa tanto, si ya están trabajando, no me importa tanto que a lo mejor no esperen los 2 o 3 años, pueden empezar ese máster. Pero entonces sí que quiero que sea con un proyecto. De hecho, yo, por ejemplo, cuando la gente no trabaja, digo, no, hacer prácticas o trabajar a la vez que haces el máster. Es que estoy muy cansada, que me da igual. O sea, que yo estaba en Adidas, hice un máster y venía con la maleta a las 5, o sea, que llegaba con la maleta directamente al máster y me había ido el lunes. Y no tengo que decirlo yo, pero, échale ganas a la vida, ¿sabes? Que siempre
échale ganas y que si no lo haces con estas edades, jolín, que eres joven y que puedes mal dormir, pues entonces a mí eso sí me gusta. Cuando alguna vez, si ya veo si veo que tienen capacidad, venga, pues que hagan el máster y trabajen a la vez. ¿Qué te parece? Yo, al final, cuando me hizo la pregunta, Irene, que está aquí, que me hizo la pregunta el otro día, yo le dije que yo creo que es fundamental los 2 primeros años que intenten meter las cabezas en todos los sitios posibles, más que nada porque hay una serie de oportunidades que pasa esos 2 años, tú ya vas al mercado laboral normal y ya empiezas a competir con todo el mundo. Sí. Que si eso lo puedes compaginar a la vez que estás realizando un máster, pues que toda formación es buena, no estoy en contra de la formación, pero que sí que creo que hay personas que terminan la carrera y empiezan a hacer 1 o 2 másters, que a lo que terminan esos másters se han quedado fuera del mercado laboral y hay gente que tiene su misma edad y tiene una experiencia de 3, 4, 5 años. Y eso es un poco lo que te dije, Irene, cuando me lo consultaste, de que yo creo que sería bueno el que introdujera la cabeza durante 2 años o que lo compaginara con realizar un máster. Yo, de hecho, en el caso, por ejemplo, de Irene, te pongo más ejemplo. Sí. A ver, lo bueno de Irene también es que si hace el máster mientras está trabajando esos 2 años, como tú bien dices, para cuando ha hecho los máster, empieza a competir con los 2 años de experiencia del máster. Claro. Que eso también está muy bien. Es decir, pero siempre lo que yo os digo, trabajando. O sea, eso sí que lo veo fundamental. Yo ahora, por ejemplo, no le diría, yo prefiero o trabajas 2 años y te haces el máster, o te haces el máster mientras trabajas, para lo que yo te digo de aplicar los lunes lo que estás viendo en el máster el fin de semana. Muy bien, Irene. Y descansar poco, pero... Hoy es el último día de Irene realizando las prácticas curriculares que tiene en la carrera. Es su último día aquí y he querido aprovechar porque ya que estabas tú para ver cuál era tu visión, porque yo le había dicho cuál era la mía y veo que coincidimos. Yo creo que al final en el mundo de la empresa pues vas viendo en el día a día pues qué es lo que es más efectivo. Y sí que es verdad que yo creo que ahora los máster, o sea, antes la forma de diferenciarte era si tenías carrera o no. Ahora el porcentaje de gente que tiene carrera es muy alto y la forma de diferenciarte es el máster, o sea, la forma que te diferencian es el máster o con la experiencia. Llevado a esto, tú al final cuando vas a coger un perfil, ¿crees que es muy importante la parte curricular o crees que es más importante o tiene más peso cada vez más en las empresas, sobre todo en términos digitales y tecnológicos, el qué va a aportar esa persona a la empresa? A ver, una mezcla. Porque es verdad que, por ejemplo, al final formar a alguien es un coste psicológico y económico muy alto, porque al final mientras estás formando a alguien, esa persona está formando en vez de trabajando. Entonces, por un lado, yo las carreras las veo, para mí es importante que hayan hecho una carrera o que hayan hecho unos determinados estudios porque te amuebla la cabeza. Es bastante importante. Entonces, yo siempre digo que las carreras lo que hacen es que te ponen los cimientos de un edificio y luego en las empresas lo que hacemos es rellenarlos, el edificio. Entonces, si has pasado por una determinada carrera o una determinada otra carrera, te han amueblado, has puesto los cimientos de una forma o de otra. Entonces, yo veo que son perfiles. Entonces, sí que veo la diferencia entre perfiles. Quién viene de carreras más técnicas, quién viene de carreras más sociales y cómo... Entonces, sí que me da muchas pistas de cómo vamos luego a poder rellenar el perfil de esa persona. Para mí es importante que hayan tenido además determinadas vivencias, ¿no? También de capacidad. Sí que es cierto también que me gusta que tengan experiencia porque así vienen más aprendidos. Pero luego también, pues en algunos casos, depende de todo lo que hayan aprendido, luego hay que reprogramarlos porque luego cada empresa tenemos una manera de hacer las cosas. Entonces, suelo estar abierta, ¿no? Utilizo mucho, ¿no? La fórmula de Víctor Coopers, que me encanta, la de el valor es igual a conocimientos más habilidades multiplicado siempre por actitud. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ante igualdad de personas miro los conocimientos, veo las habilidades que puede tener digitales, de comunicación, de dirección, porque tiene que dirigir equipos, de coordinación de equipos, de conciliación de problemas dentro de los equipos, y luego lo multiplico por la actitud. Entonces, en algunos casos a lo mejor dices, pero esta persona tiene menos conocimientos que esta, bueno, pero tiene más habilidad. Entonces, intento personalizarlo mucho en cada una de las personas, coger un valor para cada una de las personas y entonces ver en cada caso o en cada puesto quién me encaja más. Pero sobre todo veo que es muy importante la actitud. Eso te iba a subrayar. Qué importancia es que en la fórmula de Víctor Coopers la actitud multiplica. O sea que puedes tener unas 3 carreras y hablar inglés que te pasas y como tu actitud sea 0, el valor es 0. ¿Notas diferencia generacional en la parte de la actitud?
¿O crees que no vamos en decadencia en esa parte? Que simplemente es algo que ahora se pone siempre de relieve, pero que tú ves porque tocas en el día a día que sí que la gente de las generaciones jóvenes que vienen ahora siguen teniendo mucha actitud. A ver, yo soy una gran defensora de las personas más jóvenes, yo también soy joven, pero un poco más jóvenes que yo, porque la sociedad se mete mucho con ellas. Y yo sí, porque al final yo estoy con universitarios. Es verdad que estoy mucho con máster, que encaja más con mi perfil, pero estoy mucho con universitarios. Y yo ahora digo que existen dos tipos de universitarios. El que está al helado, si me lo permitís, pues está al helado, y que solo quiere cosas fáciles, muy efímeras, carpe diem, que todo tiene que ser fácil, que no tiene capacidad de sacrificio, que tiene que entrar cobrando un dineral, que piensan que vienen aprendidos de todo, de a mí que me vas a dar lecciones de nada. Y que yo digo, jo, qué pena que te dejes, o sea, qué pena que vayas con esa actitud porque no vas a aprender nada. Cuando te quieras dar cuenta es que la gente no va a querer tenerte cerca, ¿no? Entonces van como muy aprendidos, luego critican mucho a la gente joven porque a lo mejor no tiene esas habilidades digitales y me genera mucha pena, pero tiene otras, que si te juntas a esa persona vas a aprender una pasada. Sé inteligente y compartir habilidades, ¿no? Y luego hay otros que se dan cuenta de lo mal que están algunos jóvenes y que dicen, no, yo me voy a comer el mundo, voy a aprender. Entonces yo veo que hay un gap como súper fuerte. Yo creo que antes éramos todos como más homogéneos, o sea, como más del montón, y luego pues algunos destacábamos más en unas cosas o en otras, y ahora veo que el montón es como ha bajado el nivel y los que son buenos son muy buenos. Es como que los que sobresalen una pasada. Con lo cual, si tú eres listo y sobresales, tienes mucha menos competencia que antes. Porque antes todos estábamos como más al mismo nivel. Ahora no, ahora la gente está mucho más... Todos son derechos, el esfuerzo no se quiere tener esfuerzo. En cuanto se frustran enseguida. En cuanto no salen las cosas como ellos quieren, se frustran. Eso es curioso porque están más trabajados las nuevas generaciones emocionalmente que nuestras generaciones. Sí, desde luego. Eso es una, o sea, a nosotros no nos decían ni lo que era no te explica nadie ni lo que era la ira, ni lo que era la felicidad, ni lo que era la ansiedad, ni lo que era nada. Y ellos ahora detectan rápidamente si tengo una depresión, si tengo ansiedad. O sea, que es curioso, ¿no? Esa parte en la que ellos emocionalmente han tenido más cultura emocional que la nuestra. Sí, pero han trabajado muchos de ellos, nunca hay que generalizar, ¿eh? Y siempre por eso siempre digo, es que además no me parece justo, porque yo tengo alumnos, que es que se me están viniendo a la mente nombres de gente jovencísima, que es que son mirlos blancos, de que es que se van a comer el mundo, que aquí estoy yo para apoyarles en todo lo que pueda, y que es que son una pasada, y son súper jóvenes, y es que me encanta verlos, fuerza, ganas de superación, compañerismo, o sea, que es que solo tengo... Y me están ocurriendo nombres concretos. Y alumnos que ya han pasado por la uni y que los veo ahora y que es que me siento tan orgullosa de... Pero sí que veo que hay muchos que tendrían que trabajar mucho más la gestión de la frustración, de la inmediatez, el que no se consigue todo al minuto, que hay que saber esperar, ¿no? Y entonces hay mucha gente que creo que se tendría que trabajar la inmediatez y la frustración. ¿Quién estamos fallando más? ¿Las familias en la educación interna o el propio Estado cuando nos inculca la cultura del no esfuerzo? O sea, la cultura de si yo deseo algo, tengo derecho a tenerlo, ¿no? Si tú deseas algo, pues te tienes que esforzar para intentar conseguirlo. Esa era un poco la cultura que a nosotros nos han inculcado. ¿Dónde crees que estamos fallando más para llegar a ese punto? Pues, a ver, yo creo que las familias hacemos mucho daño en el sentido de que pues se quiere como que los niños tengan lo mejor, lo más, que no estén tristes, que no sé qué. También ahora yo creo que se tienen menos hijos. Entonces antes cuando se tenían más hijos yo creo que, pues es que si tenías no lo digo por mí, pero si tenías 3 hermanos o 4, pues claro, es que al final tu madre te podía hacer caso el tiempo que te podía hacer caso, tu padre, porque es que al final tenías que tener ¿no? Y aprendías a negociar con tu hermano, ¿no? O sea, a negociar literalmente. Ahora hay mucho hijo único que al final no tiene que negociar en el día a día por el tiempo de sus padres o por la atención. Entonces, yo creo que es que al final en parte viene por las familias. Porque, ya no te digo porque se haga conscientemente, o sea, que no estoy diciendo que se haga conscientemente, se hace inconscientemente. Entonces, en ese sentido, no sé, yo creo que las familias además es como, no, el niño que vaya... Y hay veces que yo digo, o sea, hay padres que yo digo, ¿por qué? Pero que en la universidad venga un padre me parece como alucinante, ¿sabes? O sea, pues que se saque las castañas del fuego y si ha suspendido que estudie
y que se ponga las pilas y que... O que vaya él a reclamar lo que entienda que tiene Exacto. que reclamar. Entonces yo ahí sí que veo que también, pues sin querer, los padres protegemos mucho a los niños que antes no se les protegía tanto. Entonces, eso por la parte de las familias. Y luego, como sociedad, bueno, yo lo primero que creo que tendría que haber, aquí ya me estoy metiendo, ¿no? Esto como luego digo en la televisión, en Aragón Televisión no pasa nada porque ya me lo han oído. Pero yo estoy muy cansada de, por ejemplo, con la educación tendría que haber un pacto de educación, independientemente del partido político que hubiera, que fuese un pacto de educación nacional, por la nación, pues igual que hay en otros países nórdicos donde tienen unos ratios de desarrollo de educación y de habilidades muchísimo más altos, menos fracaso escolar. Entonces yo creo que ahí tendrían que juntarse determinados entornos, pues la parte más académica, la parte más de empresa, la parte más emocional, y que entre todos, no digo que sea fácil, o sea que lo digo así, parece muy sencillo y no lo es, pero que entre todos se llegara a un consenso de que no tuviese luego cambios por alternancia política, que diese una estructura más sencilla de seguir y que además los colegios y las universidades pudieran seguir y que no fuese haciendo vaivenes cada 4 años. No lo dices tú, lo digo yo. O sea, que quede claro que no lo dices tú, pero es muy llamativo que cuando tenemos esta conversación, cualquier ciudadano de cualquier ideología, de cualquier tipo de pensamiento, de cualquier perfil económico, todos estamos de acuerdo en que tendría que haber un pacto educativo que no se moviera llamándose BAU, o sea, cambiando los nombres, que ya simplemente acordarte del nombre Sí. Ya es un poco Ya grotesco. sí. O sea, que no tendría que haber más debate en esto, sino que si realmente los políticos tenían que hacer lo que quieren los ciudadanos, que es que haya un pacto educativo y que eso no se esté modificando cada 2 por 3. Exacto. Porque además al final yo creo que el más perjudicado es el niño o el alumno. Sí, el ciudadano. Entonces, y encima los más perjudicados son personitas jóvenes. Y yo siempre digo que tienen, o sea, que al final ellos no deciden en muchos casos, sino que decidimos por ellos. Entonces, pues yo creo que también ahí el Estado... Luego creo que tendría que fijaros, el otro día analizando los datos del paro, ¿no? Estábamos analizando los datos del paro en Aragón, por ejemplo, que además vamos mejor que otras comunidades autónomas, y se veía un gap, ¿no? Entre lo que la empresa está demandando, o la industria, sobre todo, lo que la industria está demandando, y los perfiles profesionales que estamos sacando, ¿no? Entonces, yo ahí, por ejemplo, sí que vi que me gustó mucho que se estaba haciendo como una especie de reuniones entre el INAEM, COE, las consejerías de Economía, ¿no? Del Gobierno de Aragón, para ver de qué manera se podía encontrar el que las necesidades que tenía el INAEM se encontraran, ¿no? Cómo ajustar oferta y demanda de empleo. Entonces, yo creo que eso es un ejercicio que hay que hacer. O sea, es que al final, pues si se necesitan más electricistas, pues habrá que ampliar plazas, aunque sea 2 años, y ver cómo se pueden redistribuir, igual que redistribuimos recursos de las empresas en un momento dado, o de planta en planta, o de tienda en tienda. Me pongo en un punto de venta. Un panadero que tenga 2 panaderías y sabe que su panadería está al lado del Pilar y va a llegar va a llegar la ofrenda, pues a lo mejor coge y parte de sus empleados de la otra panadería las lleva, ¿no? Y hace una redistribución de personal, de recursos humanos. Pues igual en lo que sería a lo mejor esa parte, ¿no? de un poco de los perfiles profesionales que tienen que salir, ¿no? Las carreras. Entonces, de hecho, el otro día se dijo, ¿no? Cuando con el aterrizaje de Amazon Web Services, ¿no? Que se va a crear con el tema del hub tecnológico, que se iba, ¿no? Que se estaba ya hablando con la universidad para que ampliaran las plazas de ingeniería de las carreras técnicas, porque si no, no íbamos a ser capaz de sacar tantos ingenieros en ramas técnicas como el mercado laboral en Aragón estaba demandando, y que ya que tenemos la oportunidad a nivel de oferta de empleo, pues que no tengamos que importarlos de fuera, o que sirva de reclamo para gente que se ha ido y que quiere volver, si se quiere quedar fuera, maravilloso, pero gente que a lo mejor quiere volver a su ciudad natal, pues que vea la oportunidad de poder volver con un puesto cualificado, o por lo menos un puesto acorde a lo que él quiere hacer. Yo siempre digo, ya no cualificado, más cualificación, al final es acorde a lo que tú quieres desarrollarte. Área tecnológica, área de la ecología, área medioambiental, sostenible o agroalimentaria, lo que sea. Estoy de acuerdo totalmente, o sea, contigo en la parte que has dicho yo creo que en Aragón somos más capaces de llegar a acuerdos en las cosas fundamentales al final entre todos los entes. Al final se tienen que poner de acuerdo sindicatos, confederaciones empresariales y las propias instituciones, que yo creo que en eso sí que tenemos
la suerte, entre comillas, que ya llama la atención que sea así, de que tenemos más capacidad de llegar a acuerdos con las instituciones o entre las instituciones aquí en Aragón que a nivel nacional. O sea que en esa parte nos cojea menos, creo, en Aragón. Tenemos una mayor capacidad de consenso por nuestro propio carácter, porque creo que al final el aragonés es un carácter muy de consensuar. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, al final yo siempre digo que aunque se tengan ideologías dispares, si dos personas profesionales con criterio se sientan en una mesa a tomar decisiones y lo hacen con criterio, pues es verdad que friccionarán en algunos puntos, pues porque uno tenga... Pero al final se puede llegar a un acuerdo de mínimos, por lo menos, que sea adecuado para la ciudadanía. Y yo creo que, fijaros, yo creo que se quedó demostrado cuando el COVID ¿no? Pues devastó el país. Y en Aragón, por ejemplo, se hicieron acuerdos, se puso un proyecto que se llamó Aragón en Marcha, que las empresas privadas con el gobierno de Aragón trajeron mascarillas para abastecer al sistema sanitario aragonés, y fue un acuerdo público-privado en el que, por supuesto, todas las instituciones y representación pública se pusieron de acuerdo con las instituciones privadas, y yo siempre saco pecho, y creo que fue un ejemplo del saber hacer y del saber consensuar y del saber ver realmente qué es lo importante. O sea, lo importante aquí que son las fricciones entre partidos, no, aquí lo importante es que hay una alerta ciudadana, y entonces que luego en el día a día pues tenemos que, ¿no? Pues tener... Ese juego existe y por eso es la política. Exacto, ¿no? Este juego político que es parte de su actividad, ¿no? Pero para cuando pasan cosas importantes, ¿no? Pues bueno, pues aquí se rema, y yo creo que en ese sentido Aragón pues es un país, Aragón es una comunidad autónoma que de cara al país pues creo que somos un ejemplo, o sea, sinceramente creo que somos un ejemplo de buenas prácticas. Menos mal que has corregido, porque como se enteren en Madrid que sacamos otra nacionalidad más en España, se vuelven locos. Se vuelven locos. Quería decir, explota la cabeza. Claro, quería decir Aragón versus país, ¿no? Ya, y me ha salido como al revés. No, yo soy, o sea, estoy muy contenta con mi nacionalidad española y con mi procedencia aragonesa barra Zaragoza. Digo, es que como en Madrid vean que les sale una nacionalidad más, nos matan. Nos explota la cabeza esa gente. Nos tendremos que ir del país entonces. No, en eso tenemos bastante más cabeza, creo yo, los aragoneses, y siempre... de hecho, hemos pecado muchas veces de ceder más de la cuenta, y por eso de no ir a la lucha, sino de ir a buscar consensos, y a veces hemos salido perdiendo, pero es verdad que en estas cosas somos capaces de llegar a acuerdos más fácilmente entre nosotros. Me gustaría que nos contaras qué peso crees que tiene el marketing, un departamento de marketing en la empresa de hoy en día. Pues a mí me parece que tiene un departamento, o sea, tiene un peso brutal, porque hoy por hoy, sobre todo desde que encima todo es muy tecnológico, ¿no? En el fondo, aunque luego haya departamentos comerciales, ¿no? Muchas veces ahora muchas decisiones pasan por marketing, o sea, muchísimas. Entonces yo creo que ahora tiene muchísimo peso, cada vez tiene de hecho más peso. De hecho, por ejemplo, vemos como incluso en las direcciones generales antes el orden lógico de ascendencia a la dirección general venía por la parte de la dirección financiera, el director financiero solía ser el que ascendía a director general, y ahora vemos ya como en muchas empresas es el director de marketing el que asciende a director general, y precisamente ha sido porque es el que ayuda en la estrategia de la empresa a seguir determinadas líneas. Entonces, hoy por hoy es un departamento para mí estratégico. Luego hay departamentos pues, de servicios generales como recursos humanos que también tienen un peso muy importante, pero que al final también van a seguir una línea estratégica según, por ejemplo, se diga hacia dónde se va a posicionar la compañía o la marca o la mini empresa o la pyme o el negocio local. Y es el marketing, sobre todo esa parte más estratégica, ¿no? Porque el marketing tiene una parte estratégica y una parte operativa, ¿no? Que es más táctica. Pero esa parte estratégica es que es fundamental ahora en los departamentos, en las empresas. De hecho, se suele estar en el comité de dirección, precisamente para dotar de estrategia y ayudar a los directores generales a tomar decisiones. Si una empresa quisiera dar los primeros pasos para crear una buena imagen corporativa, ¿cuáles tendrían que ser? Pues lo primero, esto es como muy de andar por casa, pero lo primero, mirar dentro y ver qué es lo que se tiene, qué es lo que hay que quitar y qué es lo que hay que potenciar. Es decir, yo siempre digo, antes de enseñar la casa hay que limpiarla. Entonces, en vez de empezar ya como locos a hacer campañas de comunicación y lanzarte, primero analiza. ¿Tienes bien tu logotipo? ¿Tienes bien tu mensaje? ¿Tienes bien tus soportes? ¿Tu imagen? ¿Tu web? ¿Tienes claros los mensajes que quieres transmitir? ¿Tienes clara tu filosofía? Aunque la sepas, la tienes por escrito.
sabes lo que quieres mandar a los distintos stakeholders, es decir, a tus clientes, proveedores, cliente final, instituciones. ¿Tienes todo esto claro? Entonces, cuando tengas todo esto claro y encima lo tengas con una imagen adecuada y acorde a lo que eres, o quieres ser, o quieres proyectar, entonces comunica. Pero yo lo que veo es que muchas veces se empieza por el tejado. Se hacen campañas publicitarias sin haber hecho todo lo demás. Y entonces luego dicen que además la publicidad es solo una parte de la comunicación, ¿eh? O luego no lo aterrizan en el punto de venta, entonces se dejan una de las patas del marketing. Han hecho solo comunicación, pero no han hecho punto de venta. O no han mirado bien si están bien posicionados en precio. Entonces no está fallando por la campaña publicitaria. Está fallando porque luego no lo tienes bien identificado en un supermercado, en un punto de venta. O es que no has hecho un análisis de precios y entonces no estás en el mercado. O no has hecho una buena distribución y luego no te encuentran en los puntos de venta donde has intentado impactar en el mercado y luego no estás en ninguna tienda. O no tienes tienda online cuando es fundamental porque te estás yendo a nacional y tú solo tienes distribución en un área del país. Entonces yo lo primero que digo es audita. A mí me encantan las auditorías de marketing. Audita lo que tienes y cuando tengas un análisis de situación de cómo estás ahora, tomas decisiones. Entonces lo primero que haría sin duda es una auditoría. Últimamente estoy viendo muchos podcasts sobre inteligencia artificial. Estoy volviendo un poco loco con este tema. Me explota un poco la cabeza porque quiero entender cuál es la velocidad a la que llevamos, pero ¿cómo crees, de qué forma crees real que va a afectar al mundo del marketing? Pues a ver, ya está afectando en cierto modo. Está afectando con todo lo que tiene que ver con la creación de vídeos y de imágenes. Todo lo que es a nivel visual ha cambiado, ha revolucionado, ¿no? Puedes crear imágenes en minutos. También con la redacción de textos. Están siendo, o sea, ahora tienes un soporte para redactar textos que tiene una potencia increíble. Y de hecho me gusta mucho también para todo lo que tiene con la automatización de atención al cliente en la primera fase, ¿no? En la siguiente fase siempre tiene que haber una persona, pero en la primera fase de preguntas frecuentes, asistentes virtuales, ayuda para el usuario para redirigirlo por una zona o por otra, predicción de comportamientos de usuarios, me gusta muchísimo. Entonces, creo que va a venir muy bien para profesionalizar empresas y estandarizar procesos, ya lo está haciendo de hecho, y para mejorar la imagen de muchas empresas, pero creo que siempre tiene que haber una cabeza detrás. Al final no deja de ser una herramienta con un potencial increíble, pero que es como si tienes un Porsche, pero alguien tiene que conducirlo. Pues lo asemejaría, ¿no? A eso. Tienes un Porsche increíble, pero alguien tiene que saber tomar la curva. Sí, al final va a haber una persona claro. que sepa mandar, o sea, que sepa marcar bien las directrices para que haga el trabajo la inteligencia artificial y también que controle que el trabajo está saliendo como es el objetivo de la empresa, ¿no? Y que analice resultados. Yo siempre digo que sin análisis de resultados. Vale. Volviendo un poco a MyConsult, ¿tienes 5 minutos? Sí. Vale. Pues los 5 minutos te hago la pregunta esta para enfocar el cierre y te lo cierro. Vale. Volviendo un poco a MyConsulting, me gustaría saber, has ido diciendo que has ido cerrando un poco el círculo, pero me gustaría saber si tienes algún proyecto pensado que te gustaría ejecutar en un medio o largo plazo. A ver, la verdad es que tenemos la fortuna de que nos van entrando proyectos muy interesantes. Además, siempre son por recomendación, ¿eh? Es una pasada. Nos recomiendan. Entonces, tenemos ahora, por ejemplo, un par de proyectos muy, muy chulos que le vamos a dar forma durante todo este año. Y claro, o sea que no os los puedo contar. Una de las cosas que nos pasa es que porque confidencialidad muchas cosas no se cuentan, ¿no? De hecho, yo siempre digo, claro, en las redes sociales solo podemos mostrar pues un porcentaje pequeño de lo que se hace, ¿no? Porque bueno, pues porque no se puede, ¿no? Pues bueno, como proyecto, pues el lanzamiento del máster, ¿no? Lo que sería el máster de Marketing y Comunicación Corporativa, que empezará una nueva edición. Y luego con MyConsulting, por ejemplo, sí que es verdad que tenemos 2 proyectos muy concretos, muy chulos. Uno que tiene que ver con la parte más de marketing jurídico, que me está gustando mucho. Y luego otros con marketing industrial también muy chulo. Entonces, la verdad es que el agroalimentario ya lo llevamos trabajando desde hace muchos años y tenemos proyectos ya muy consolidados. Pero hay 2 proyectos concretos, uno en marketing jurídico y otro en marketing industrial, que la verdad es que los cogemos como con muchas ganas. Y luego un nuevo proyecto que tenemos allí pero eso, pues igual no sé si montaremos, o sea, que va a ser como una nueva pata de la empresa y lo estamos desarrollando con uno de las personas que trabaja con nosotros y va a ser seguramente una nueva, que además se integrará, entonces va a ser una nueva pata de la empresa, pero
Como todavía no lo tenemos perfilado, no me atrevo a decirlo, ya lo siento, pero si no, os lo veréis en redes sociales, pero es algo en lo que queremos este año trabajar, porque le vemos futuro y porque tenemos que seguir evolucionando. Para finalizar, me gustaría que te pusieras en la mente de una persona que tenga pensado, que acaba de empezar a desarrollar su propio proyecto, ¿qué consejo le darías? Bueno, yo ¿ya he empezado el proyecto o antes de que lo empiece? Antes de que lo empiece. Yo recomiendo a la gente haber trabajado en el sector antes de emprender en él. O sea, porque muchas veces, aquí también me van a lo mejor, se incita al emprendimiento sin que tengan ni idea de nada. Entonces, hay que saber un poco del sector en el que se va a trabajar, porque tú tienes una idea bucólica de lo que crees que es, pero tener la experiencia de haber trabajado en el sector, aunque sea de prácticas, en la empresa como sea, pegándote a un directivo, en un mentorizaje, yéndote 3 meses a la empresa, aunque sea de gratis, a trabajar solo por ver el sector, lo que sea. Porque yo cuando emprendí mi negocio llevaba 8 años trabajando en el sector. Entonces ya no solo por los contactos que los tienes, sino porque tienes mucho expertise del sector. Y igual no es necesario tener tanto expertise como tenía yo, eso es cierto, pero yo digo que no es lo mismo saltar al vacío con paracaídas que sin paracaídas, que la posibilidad de estrellarte es mucho más alta. Y al final todos tenemos aciertos, yo también he hecho alguna vez la verdad es que no puedo, porque creo que es injusto, no he tenido fracasos así, me parecería injusto por la gente que luego sale en los Funkies Days, ¿no? Pero sí que es verdad, a lo mejor he orientado algún proyecto que lo quería orientar más por aquí y luego pues a lo mejor no ha tenido tanto fuelle como a mí me hubiera gustado o sectores que me parecía que podían dar más de sí y luego pues no, por decir un poco, ¿no? Como que a todos nos pasa. Pero claro, si ya tienes expertise es diferente. Entonces, por favor, la gente que antes de meterse en un sector trabaje en él. Aunque de la manera en que sea, que trabaje en él, porque entonces el aterrizaje es diferente. Y la gente que emprende, lo que le diría es que hay que tener un plan financiero. O sea, eso de a mí se me da fenomenal hacer esto y entonces me voy a emprender, no. Hay que hacer números, esto es como una economía familiar. Una economía familiar, si no tiene dinero, y a no ser que pida financiación, no se va de vacaciones, o no hace determinadas cosas, o no se compra un coche. Pues tú lo mismo. O sea, eres una economía familiar que está, entonces haz tus números y date cuenta si te puedes comprar este coche, este otro, esta casa, esta no, pues si te puedes coger esta oficina no, cuánto tiempo puedes estar de una manera, dónde vas a querer hacer la inversión, cuál va a ser tu relación con la financiación, con los bancos, o sea, no tengas pajaritos en la cabeza. Haz 3 escenarios, uno que sea más conservador, uno que sea más normal y otro que sea a lo mejor más exitoso, pero baraja 3 escenarios en todo momento. Y ponte en la situación de cuánto tiempo podría estar en el escenario menos ventajoso. O sea, hazte un forecast de mercado, es decir, hazte una situación real del mercado y no te dejes llevar solamente por la ilusión, que sí, que hay que tenerla, porque la ilusión es lo que va a hacer que trabajes sábados, domingos y te levantes todo el día, aunque te den un tortazo, pero aterriza financieramente. Yo he visto muchos proyectos donde eran proyectos muy buenos y como no tenían ni plan estratégico ni plan financiero, se han ido al garete. O sea, finanzas y estrategia. Eso es lo que les recomiendo. Me gusta este espacio mucho porque al final cada uno aconsejáis una cosa totalmente diferente porque a cada uno a lo mejor incidís en una parcela. Estoy totalmente de acuerdo que al final es bueno tener un plan estratégico, aunque los planes estratégicos se van moviendo y están para modificarse. Evolucionan, claro. Se van evolucionando porque viene un COVID y el plan estratégico se va al carajo, me refiero. Sí, hay que modificarlo y tienes que ir volviendo conforme puedas ese plan estratégico. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo que es bueno tener una información muy fidedigna del sector y eso te lo da el haber trabajado en el sector. O sea, yo no me propondría montar un restaurante porque yo no entiendo de hostelería. Claro, pues igual que yo. ¿Me entiendes? Entonces entonces estoy muy, muy de acuerdo contigo en esa parcela. Muchas gracias, María, por haber venido a compartir el espacio con nosotros, el haber venido a participar del episodio de nuestro podcast y espero que hayas disfrutado de la experiencia. Sí, he disfrutado mucho, me ha resultado súper agradable hablar contigo. Siempre digo que sí, yo no, a lo mejor no soy ejemplo, pero siempre digo que si puedo con mi experiencia ayudar a alguien, simplemente a ayudarle en una decisión que ya está tomando, pero simplemente escuchar la experiencia de otros, igual que yo escuché a otras personas, pues me sentiré muy orgullosa. Y bueno, si me dejas acabar con una frase, hay que dejarse llevar por el corazón, yo lo hice en mis inicios, poniéndole un poco de razón, pero siempre con mucho carácter emocional. Es decir, quiero que
quiero que los emprendedores al final es la pasión mueve montañas, es lo que nos hace levantarnos cada día, y porque eso se suele decir, ¿no? Si cuando trabajas en tu pasión siempre es un poquito menos trabajo. Entonces invito a los emprendedores a que le echen pasión a la vida, pero que lo acoten con un poquito de raza. Estoy seguro que has aportado un gran valor y que seguro que la experiencia que has compartido con nosotros les va a servir a nuestros oyentes. A los que queráis saber más de María Gómez Campillo, pondremos en la descripción del vídeo los enlaces de My Consulting y sus enlaces que tienen las diferentes redes sociales para que podáis sacar más información. Y a ti te espero en el próximo episodio.